realidad esta charla surge de la Ley de Evaluación Ambiental del año pasado, del año 2013, ley que en breve, creo que en 9 de diciembre, entra en vigor en toda España. Yo explicaré cómo funciona la mecánica jurídica. Entonces, con ocasión de explicar esa ley en distintos foros, pues primero hago una pequeña introducción para que conozcáis cómo funciona un poco el derecho ambiental español, ¿no? Porque la gente es muy curioso, los que no son abogados. Los abogados y los que tenemos ya unos ciertos años, pues estudiamos las leyes de otra manera. Nosotros empezamos a estudiar las leyes para atrás, normalmente. Siempre le damos la vuelta y empezamos por aquí. Yo nunca me estudio los anexos. No, los anexos es algo que no los sé interpretar. Y luego me estudio un poco los objetivos, principios, filosofía, tal. La gente que no es abogada se estudia los anexos, se empieza leyendo la ley por el preámbulo, que se lo llega a creer, y bueno, vosotros deberíais estudiar los anexos, ¿vale? Que es lo más importante, lo más técnico para un licenciado en ciencias medioambientales, como seréis vosotros. Pero hay que comprender que a veces los técnicos se saben los anexos, se saben concretamente la ley, y algún abogado, yo he visto que cae en la trampa, porque los técnicos empiezan a explicar la ley, la explican muy bien, muy precisa, y saben más que yo que dicen ahora. De leyes normalmente nadie sabe más que un abogado. Yo lo siento, pero los técnicos, ingenieros, tal, siempre tengo la misma diatriba. Está muy bien, es un conocimiento que tienen, es muy necesario, pero normalmente de leyes nadie sabe más que un abogado. ¿Por qué? Porque nuestro derecho es una ciencia que le llevamos estudiando desde los romanos y está creada para los abogados. Porque la gente que estudia no la entiende, es una vuelta, revuelta, vuelta de interpretaciones y tal, que solo vale para expertos. En fin, el derecho ambiental español surge de la Constitución española, del artículo 45, que dice lo de todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Claro, la gente puede pensar que esto, claro, es un derecho como el derecho de manifestación, un derecho de huelga, o es un derecho como el derecho de reunión, o es un derecho como el derecho a la igualdad. Todos tenemos derecho a un medio ambiente adecuado. Este artículo, el 45, se inscribe en la sección tercera del capítulo segundo del título primero de la Constitución, que la sección tercera es la de derechos y libertades. O realmente no es ni la de derechos y libertades, es la de principios rectores de la política social y económica. Entonces, claro, eso hay que saberlo, porque si uno lo lee, pues se puede llevar equívoco. Este artículo es un artículo programático, sin más. Es un artículo que tiene que inspirar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Es decir, este artículo de por sí no te da derecho a un medio ambiente adecuado. Es un artículo que inspira que toda la legislación tiene que girar a garantizar un medio ambiente adecuado. Es decir, no cabe normativa contraria al principio de un medio ambiente adecuado. Pero tus derechos serán los que deriven de la normativa, no serán otros. Entonces, el artículo 45 es un artículo fundamental, porque la resolución de todo litigio se puede citar. Como dice el artículo 45, su decisión tiene que ir orientada por los principios del artículo 45. Pero, para que veáis en técnica jurídica, lo primero, el pórtico constitucional, la garantía constitucional es un principio informador. El derecho al medio ambiente todavía es un principio informador. Si se modifica la Constitución, ya veremos dónde va a parar. Pero de momento es un principio informador. Reparto competencial. Ya sabéis, nuestro Estado es un Estado que no sabe muy bien qué es, pero algunos catalanes pues piensan que es una cosa. En fin, es un Estado en perpetuo cachondeo, en organización territorial. Entonces tenemos una serie de normas que determinan quién desarrolla cada cosa, cada materia. En materia, hay estados federales, como los Estados Unidos, donde hay una clara división. Los Estados Unidos, pues la federación tiene competencia en materia de seguridad, en materia de defensa, en materia de relaciones internacionales, y los estados tienen competencia completa en muchas materias.
Claro, se basan los estados federales en que la soberanía es, hay una soberanía federal, tiene una soberanía global y una soberanía de cada estado. Cada estado es estado soberano, cada estado tiene una constitución. Sin embargo, el Estado español no es un estado federal, tampoco es un estado regional, un estado centralizado, es un estado a medio camino. Entonces, la soberanía es única, reside en el pueblo español. Y las comunidades autónomas tienen autonomía, que es un concepto español que no ha sido desarrollado, que es la autonomía. Es un invento español muy interesante. Entonces tienen autonomía y no tienen constitución, tienen un estatuto de autonomía. Entonces en la Constitución española, el 149 es el artículo que regula qué competencias corresponden al Estado. Pero si uno lo lee, se puede volver loco. Porque dice, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias, por ejemplo, legislación básica sobre protección del medio ambiente, y acto seguido te pone, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas. Bueno, competencia exclusiva sobre legislación básica. Hay una serie de conceptos absolutamente abstrusos e importantes de desarrollar. Que es el 149, pues es un artículo mal escrito, como muchos. Entonces, competencia exclusiva es tener la competencia total, y el Estado tiene competencia total en materia de fuerzas armadas, relaciones exteriores, tal. En realidad, competencia exclusiva sobre legislación básica, y ya estamos hablando de que tiene una competencia exclusiva sobre la mitad de la tarta. O sea, la mitad de la tarta es un... En lo demás, hacer lo que queráis. ¿Qué es esto de la legislación básica sobre protección del medio ambiente sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección? ¿Qué es este lío? Este lío que lo voy a explicar ahora. Cuando se dice que el Estado tiene legislación básica, esto es como un quebrado. Esto es el numerador, lo de abajo es el numerador. Esto es un quebrado, lo de abajo es competencia del Estado y es igual en todo el territorio. Es decir, es una norma básica, una norma que va a regir en todo el territorio del Estado. ¿Por qué es básica? Se va a imponer sobre todo el territorio del Estado. La legislación de desarrollo es la norma que tu comunidad autónoma puedes dar respetando las bases del Estado y desarrollándolas en tu territorio, para tu territorio exclusivamente. Por eso, legislación básica hay una y legislación de desarrollo hay 18. ¿Por qué 18? Porque hay 17 de las comunidades autónomas y una que es para la administración del Estado, porque también tiene que tener una legislación básica, una legislación de desarrollo para la Confederación Hidrográfica, por ejemplo. La Confederación Hidrográfica ha de tener una legislación completa. Entonces, no puede ser en Aragón la básica del Estado y la autonómica aragonesa, y en Navarra, que es la misma cuenca, la básica del Estado y la autonómica navarra, sino que va a tener la básica del Estado y la de desarrollo del Estado. Entonces, son 17 más una, 18. Antes esto. Eso sería, lo hemos visto que medio ambiente es un principio informador, cómo se desarrollan bases de desarrollo la normativa medioambiental, pero que la Constitución española también engrana con el derecho europeo, que está previsto en el artículo 93. Está previsto que mediante la firma de la adhesión a Europa, nuestro país ceda competencias soberanas a la Comunidad Europea. Entonces nos hemos encontrado que sí, que hemos cedido muchas competencias, aquí pongo los links, en materia de medio ambiente, agricultura, seguridad alimentaria, etc. Aquí hay políticas europeas a las que estamos supeditados. Entonces no tenemos, digamos, una política medioambiental libre, gracias a Dios, sino que seguimos una política medioambiental europea, que es la que nos va a obligar y en cierto modo es la que nos ha hecho desarrollar toda la legislación medioambiental, que arranca precisamente de nuestro acceso a la Unión Europea. No toda, pero la más importante arranca desde entonces, año 1985, que creo que muchos de los aquí presentes no estaban. Pero entonces, algunos ya estábamos por aquí. Entonces, aquí hay otro tema importante, por eso digo que el derecho es para los abogados, que si tenéis una duda jurídica, consultar con un abogado. Pero
Mirad bien con qué abogados consultáis. La frase de abajo es de las peores frases las peores teorías, el quebradero más gordo de cabeza que tenemos los abogados que nos dedicamos al derecho público. Está muy claro, legislación básica del Estado, legislación de desarrollo de las comunidades autónomas. Vale. Ahora ya, el Estado cuando da una norma, lo podéis ver en la ley ambiental, dice, son legislación básica, tal, queda muy claro. Pero hasta hace poco no, el Estado daba una norma y decía, es básico todo. Tenemos todo. El Constitucional tuvo ocasión de interpretar esto y dice que las bases tienen que ser vistas de un punto de vista material que no formal. Es decir, algo no es básico porque el Estado dice que es básico, sino porque materialmente es básico o no. Las cosas no son lo que son por lo que digas tú, sino porque son así. Entonces, interpretar que es básico. Afortunadamente ahora lo leemos porque el Estado ha dicho que es básico. Mejor, ya no andamos con más historias. Pero interpretar es que esta norma debería ser básica. Y es básica, ¿eh? Es un follón. Otro follón viene de que hay legislación básica estatal y desarrollo autonómico. Vale. Entonces sucede a menudo, porque somos así, que el Estado cambia la legislación básica. Y dice, bueno, pues la tengo que cambiar. Entonces, si la línea de la normativa básica se mantiene, bueno, no suele pasar nada, pero suele pasar que cuando cambias la legislación básica, la línea o sube o baja. O sea, desequilibra totalmente el quebrado. Porque a lo mejor una cosa que no era básica empieza a ser básica, y entonces la comunidad autónoma lo tenía legislado en contra y se da cuenta que su normativa empieza a fallar. Es decir, la adecuación normativa básica y de desarrollo es fundamental. Y normalmente, cuando se publica una ley del Estado, que entra en vigor al día siguiente de su publicación, dice, bueno, es que ni la conocemos, pues al día siguiente ya entra en vigor. Entonces la normativa autonómica ya queda descuajeringada. Entonces, esta ley, la ley de evaluación ambiental, no ha hecho eso. Hará un año de entrada en vigor y de adecuación. Afortunadamente, porque primero hay que conocerla, ¿no? El medio ambiente, el derecho ambiental español es muy amplio. Bueno, aquí os he señalado un poco en colores los bloques de materias que podría haber, pero no se acaba. Quizá en negro he puesto quizá lo que sería más clásico, y en azul pues algo más novedoso. Pero yo no sé si el ruido, por ejemplo, es un clásico, porque el ruido lo estamos desarrollando hace poco con materia medioambiental. Y en tiempos, yo me acuerdo que el ruido era visto únicamente como una cuestión de orden público. Yo que llevo muchos pleitos en materia de varias discotecas y gente va a vivir, sobre todo porque cuando estuve trabajando en la Diputación General de Aragón tenía que cumplir con el horario de cierre de establecimientos, que venía en una orden de gobernación del año 77, pues establecía que los bares cerraban a las 12, a la 1, todo más o menos media, cada vez cerraban a las 12, tiempos probables, no sé, pero tiempos. Entonces había multas y multas y multas. Pero no se discutía nunca la cuestión del ruido. Se discutía si cerrabas antes, después o regular. Con el tiempo empezamos a discutir el fundamento del ruido. Y decían, bueno, ¿qué más da que cierre a las 2 si estoy insonorizado? Esa es una de las cosas que decían los titulares de los bares. Entonces tú atacabas diciendo, pero usted está insonorizado, pero en la calle hay gente. O sea, que entra y sale por y torna. O sea, el ambiente es el ambiente, ¿no? Entonces, se van metiendo. Las vías pecuarias es un clásico. Eso es un clásico, porque hay una ley del 74 recientemente cambiada. La sanidad vegetal, las epizotías, que no las he metido aquí, pues las epizotías también podría ser. En fin, el derecho ambiental es amplísimo, es una materia muy grande. La ley de evaluación ambiental, la ley del 2013, que, como os he dicho antes, es una ley que nosotros la leemos por el final. Entonces, las disposiciones finales, ¿cuándo entra en vigor? Eso es lo primero. Porque igual te lleva la sorpresa de que entra en vigor en 3 meses, o en un mes, o 20 días. Si no dice nada, se mete naturalmente, que es lo que dice el código. Entonces, lo primero la disposición de entrada en vigor. Luego la derogatoria, pero es que se acaba. No miras.
norma es inconstitucional, por tanto es nula. Entonces el Estado tiene que afirmar su competencia. Aquí la ha firmado en el 149 y 93, que hemos visto antes, normativa básica, y nos va a decir qué es lo... Aquí cita concretamente qué no es básico, para que podamos desarrollar. Luego ha hecho algunas citas puntuales de competencia, pero la más importante es la primera. Entonces tenemos que saber en base a qué actúa usted. Si no, la comunidad autónoma acto seguido con un recurso de constitucionalidad. Eso se hace muy a menudo. Y aquí lo que ha dado es un año de adaptación a las comunidades autónomas. O sea, esta norma entra en vigor al día siguiente de su publicación, el día creo que 9 de diciembre del año 2013, en el Estado, administración del Estado, pero no ha entrado en vigor en la comunidad autónoma todavía. Porque la comunidad autónoma tiene un año para adaptarse o para decir que le parece muy bien la del Estado y que la asume como propia, y en el momento que se adapte la asume como propia, entra en vigor la normativa completa, o hasta el año. Si pasa el año, se acabó lo que está. Entonces están todos corriendo, porque no llegan al año. Entonces, aquí pasa siempre que no se llega. Y de hecho la norma aragonesa está en las Cortes desde julio y está pendiente del dictamen de la ponencia. ¿Qué es eso dependiente del dictamen de la ponencia? Entra, no se le han presentado enmiendas de totalidad, ninguna, por tanto no ha ido a pleno. Se le han presentado solo enmiendas al articulado, bastantes. Tiene que haber una ponencia, que se reúnen todos los parlamentarios y discuten qué enmiendas se aceptan y qué no. De ahí sale un texto de ley, que es el dictamen de la ponencia, con las enmiendas aceptadas y no aceptadas. Ese texto se debate en comisión, con las enmiendas aceptadas y no aceptadas, y con el dictamen de la comisión pasa al debate de pleno, si alguno de los partidos mantiene enmiendas, que normalmente es que sí. Entonces, se prevé que esté aprobada para antes del año. Porque claro, si la aprueban después, tendremos ahí 3 o 4 días en que regirá una normativa y luego a partir de ahí regirá otra. Entonces eso es un despiporre. Esos 3 o 4 días siempre hay alguna operación complicada que ya no sabes exactamente qué normativa se le aplica. La ley del Estado tiene dos objetivos. Primero, establecer claramente las bases que rigen la evaluación medioambiental en nuestro país, y luego, además, los principios por los cuales han de regirse todos los procedimientos de evaluación de impacto y de evaluación ambiental, para que sean prácticamente iguales en las comunidades autónomas, para que las comunidades autónomas no empiecen aquí a inventarse trámites y todo vaya más hilado, ¿no? Bueno, los principios, aquí os he señalado bastantes, pero todos estos principios que viene el artículo de la ley son principios como muy generales. Ya informan todo lo que es el medio ambiente español, ¿no? Aquí es donde entra ya la distinción, ¿no? La ley habla de evaluación de planes y programas, por un lado, la evaluación ambiental, y luego de evaluación de impacto, que es la evaluación de los proyectos. Entonces, distingue planes y programas de proyectos, importante. Planes y programas, pues, conjunto de estrategias, directrices, propuestas, podrían haber dicho 3 o 4 cosas más, destinadas a satisfacer necesidades sociales. Lo importante es que no son ejecutables directamente. Un plan, de por sí es un plan y no se ejecuta directamente. Es la nota distintiva del proyecto. El proyecto se ejecuta directamente. Entonces, una cosa es la evaluación ambiental del plan y otra cosa es la evaluación de impacto del proyecto. El impacto es impacto concreto, evaluación ambiental de un plan, bueno, lo que puede, tiene otros criterios distintos, porque además una no excluye la otra. Si haces evaluación de impacto, no estás excluido de hacer evaluación ambiental. Ahora, al revés, haces evaluación ambiental, no estás excluido de hacer evaluación ambiental. Planes y programas, tenemos la evaluación ambiental estratégica, la evaluación ambiental estratégica simplificada, o sea, la realidad simplificada, proyectos de evaluación de impacto y evaluación de impacto ambiental simplificada. Hay un mayor desarrollo en la ley de lo que es evaluación de impacto, porque la evaluación de impacto tenemos más tradición. La normativa de evaluación de impacto en España es de 1986, consecuencia de la entrada de la Unión Europea. La evaluación de planes y programas es de 2007, la primera ley, con lo cual está bastante más desarrollada lo relativo a la evaluación de impacto que
Los planes y programas. La evaluación ambiental estratégica, se señala expresamente los casos, que los pongo aquí. En realidad son procedimientos más bien casos genéricos, o sea, son planes y programas pues, que afecten. El primero, por ejemplo, la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto y se refieren a todo, porque aquí está a todo. Con esta primera cláusula es que es muy difícil que un plan no esté sometido a esto, porque prácticamente se refiere a todo. La segunda, ya pues la red Natura, espacios de la red Natura y los propios de procedimiento simplificado cuando lo tienen arriba, realmente es un poco, parece que la evaluación ambiental estratégica se refiere perfectamente a todos los planes programados, porque para el punto A realmente es que afecta en general a casi todo, ¿no? La simplificada, cuando se trata de una modificación menor de un plan de programa. Cada plan de programa se modifica una modificación menor. ¿Qué es menor? Es que es un problema, ¿no? Quizá el B nos oriente bastante mejor porque habla de que establezcan un uso a nivel municipal de zonas de reducida dimensión. Hombre, una zona de reducida dimensión no sabemos, pero si no pasa del nivel municipal, siempre podemos defender que es una zona de reducida dimensión. Y que estableciendo un marco no cumplan los requisitos previstos. Realmente la evaluación ambiental estratégica depende mucho del evaluador, no tanto del que tiene un proyecto, el que tiene un plan, el plan en concreto que hay que hacer, sino del órgano evaluador, que tiene que decir si a su juicio es una cosa pequeña o a su juicio es una cosa de evaluación ambiental estratégica potente. Entonces aquí la ley se queda un poco. Yo pienso que la distribución va a venir mucho por la zona, por el área a la que afecta y sobre todo por si es nivel municipal o supramunicipal. Ahí será más importante. Los proyectos. Aquí es el reino ya de los anexos, ¿no? La evaluación de impacto dependerá de si la ley en el anexo dice que tiene que ser sometido a evaluación de impacto. Es mucho más claro, ¿no? Los comprendidos en el anexo 1. Los comprendidos en el anexo 1 ya sabemos que van a evaluación de impacto. No tiene mayor historia. Los del procedimiento simplificado, cuando caso por caso, es decir, cuando aquí realmente es el reino del anexo 1, si vamos al A y al C, rápidamente veremos que es el reino del anexo 1. O sea, el anexo 1, anexo 1. El B, pues cuando vayamos a un impacto ambiental, este es un ordinario simplificado y se decida caso por caso, o sea, cuando el órgano ambiental decía, oye, esto vamos a meterlo más complejo al procedimiento porque es complicado, y ahí ya no sabemos qué casos puede ser. O cuando el promotor lo solicite, ya no me importa esperar, pero que vaya completo. Luego veremos por qué. Porque a veces más vale empezar con un procedimiento grande que no, que quiero un simplificado para que al final diga, no, esto sube arriba. Entonces, el simplificado, más parte del ordinario, está muerto. El gran problema que tenemos en España con esta tramitación, eso no lo quieren reconocer las administraciones, pero es así, es que las inversiones no pueden esperar esto. O sea, cuando se hace una inversión en una obra pública, pero cuando se hace una inversión en una industria, no se puede estar esperando 18 meses para que te digan que no. O para que te digan que sí, porque a lo mejor el inversionista ya no está. Entonces, no es ágil. Y por mucho que vendan la moto de que son ágiles, no lo son. La simplificada, anexo 2. Lo más sencillo. ¿Hay más casos? Sí. Pero, por ejemplo, los no incluidos ni en el anexo 1 ni en el anexo 2, red Natura, vale, bien. Que esto, Aragón tiene un caso parecido, pero no se refiere a la red Natura. Aquí ya van especificando, ya es más a interpretar cualquier modificación distinta, las modificaciones descritas,
Pero vamos, la regla es anexo 2, por eso lo subrayo. Porque todo lo demás son interpretables. Interpretables y normalmente a juicio del órgano evaluador. El D, los proyectos que presentados y fraccionados alcancen anexo 2, pues anexo 2. No hay que buscarse más las vueltas, ¿no? Entonces, aquí el problema de la evaluación simplificada es que, bueno, pues el procedimiento, los procedimientos, primero os he puesto los casos, como recapitulando, veis la evaluación ambiental, son casos muy genéricos, planes y programas, hay una evaluación simplificada, normalmente se tiende a la ordinaria para no tener problemas. La evaluación de impacto ambiental, hay dos anexos, el 1 y el 2, que están muy claros. Y luego ya podemos estar jugando, es que mi supuesto no se adecua, pero afecta a la Red Natura 2000, pues váyase por simplificada. Mi proyecto no es una modificación mayor, es menor, pero alcanza más de un municipio, aquí es menor si además se refiere al ámbito municipal, va por simplificada, si no, va por... Depende de las cosas, pero por eso os digo que hay que trabajar mucho desde el punto de vista técnico los anexos, porque ahí es donde nosotros vemos lo que nos dice el técnico. Si el técnico nos dice, oiga, desde mi punto de vista esto es un claro anexo, pues ya sabemos cuál es el procedimiento. Pero si nos dice, oye, no es ni un anexo 1 ni un anexo 2, entonces ya está sujeto a nuestras preguntas. Y se afecta la Red Natura 2000, pues yo qué sé. ¿A qué se refiere la Red Natura 2000? Lo puedo leer, pero ahí necesitamos al técnico siempre. Si no, no aplicamos la normativa bien. Los procedimientos son complicadísimos. Aquí los de Linaga dicen, no, es muy sencillo. Y además la directora de Linaga lo hace más sencillo. Cuando lo explicas una cosa, parece que te lo vaya a hacer ella. Luego lo lees y dices, no he entendido nada, pero bueno, es muy sencillo. Muy sencillo, que el otro día había una solicitud de coto de caza en la que intervenía Linaga, porque los cotos de caza los monta Linaga. Tema ambiental, caza, pasaba tema ambiental. Antes la caza era la caza, ahora la caza es un tema ambiental. No es un tema deportivo ni cinegético, pues hasta está mal visto. Con lo cual, si no fuera porque se acaba con la sobrepoblación de conejos, pues estaría mal visto de todo. El caso es que los monta Linaga también, y yo leí la resolución de Linaga y no hay Dios que, o sea, es mejor que la agricultura, es complicadísimo. O sea, todo esto es complicado y todavía lo hace más complicado. Además, el lenguaje administrativo es particularmente complicado a la hora de exponer en tanto en cuanto, no sé qué, como decir, considerando segundo, ya me espero. Entonces aquí, para un procedimiento de evaluación ambiental de planes y proyectos, que no de impacto, hay que solicitarlo, pero al órgano sustantivo, que aquí es donde empieza el lío, ¿no? Porque esta ley, afortunadamente, ya distingue lo que es el órgano sustantivo del órgano ambiental. Si tú quieres poner una granja de cerdos, aunque esto sería vamos a poner un proyecto que no pones una, sino que vas a poner una zona que tú la vas a dedicar pues, a un complejo ganadero importante con un millón de personas, que es un proyecto, que no es simplemente que es un programa, que no es simplemente un proyecto de ejecución de obras, tal, con planos y nada, sino que es un programa. Y en esta zona de mi propiedad, pues a lo mejor tengo 1000 hectáreas en el territorio, que puede ser 3000 hectáreas por un particular. Y estas 1000 hectáreas estoy harto de plantar cereal y lo que voy a hacer es esto. Quiero desarrollarlo y con arreglo del plan urbanístico en la zona. Pues. Entonces, claro, una cosa es los trámites urbanísticos, que eso veremos a ver si el ayuntamiento, si es compatible o no es compatible, eso es una cosa que tiene que decir el ayuntamiento, pero con esto vas tú, pues al órgano sustantivo, agricultura, transporte de cerdo, departamental. Y otra cosa es el órgano ambiental, el INAL, que siempre es el órgano ambiental, está fuera de. Entonces tú lo pides al órgano sustantivo, haces tu petición, está previsto que si te falta algo te lo pidan y si no lo presentes te indemnizan, que hasta la fecha no está previsto, tienes el tiempo porque te da la gana, claro, afortunadamente ya sabes a qué defenderte. Y entonces lo primero que hacen es con tu proyecto, pues abren un proyecto de consultas previas, un procedimiento de consultas previas en la que pues van pidiendo informes.
y con esas consultas previas se va determinando el alcance que ha de tener el estudio ambiental estratégico. Luego se notifica el documento de alcance de estudio ambiental, tiene que tener este alcance, tiene que tener estos requisitos, tiene que tener esto todo, con las consultas previas a los distintos organismos, y el promotor pues elabora el estudio ambiental estratégico. Con ese estudio ambiental estratégico se saca información pública. Entonces todo el mundo puede opinar. Todo el mundo. Y se consulta a las administraciones públicas interesadas y afectadas, que son pueden ser regiones. Con todo eso, el promotor elabora la propuesta final y cuando elabora la propuesta final empieza el análisis técnico del estudio. Es decir, en el punto 6 se lo empiezan a mirar. Porque ya está aborrecido de haber hecho, de haber recibido el documento de alcance, de haber hecho, hombre, lógicamente, como han hecho el documento de alcance, algo saben de lo que vas a hacer, pero tiene su cosa. Entonces, acaba el análisis técnico y al final la declaración ambiental estratégica. El análisis técnico lo hace el órgano ambiental. Aquí el órgano sustantivo recibe y te lo manda. Y dice, bueno, yo espero a que lo que tú me digas. Entonces, el órgano ambiental da la declaración ambiental estratégica, que es un informe. Es un informe que no admite recurso. Es un informe preceptivo y determinante. ¿Qué quiere decir preceptivo y determinante? Es un informe que tiene que estar, en todo caso, preceptivo tiene que estar, y es determinante. No se puede ir en contra de él. Si vas en contra de él, si el órgano sustantivo, que es el que resuelve el procedimiento, porque tú se lo has pedido al órgano sustantivo, tú se lo pides al órgano sustantivo y el órgano sustantivo se lo da al otro, con el que tú no tienes relación, solo que se relaciona un poco contigo para pedirte cosas. Pero luego resuelve el órgano sustantivo. Cuando el órgano sustantivo recibe la declaración ambiental estratégica que dice sí, ya pues puede hacer usted está aprobado el proyecto, o te dicen no nos gusta el proyecto. Entonces el órgano sustantivo, que a lo mejor le gusta mucho el proyecto, o no le gusta nada, si no le gusta nada tiene un fallo, pero si a lo mejor le gusta mucho, entonces el órgano sustantivo puede hacer dos cosas, o hacerle caso a Linaga y decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer? O mantener su propuesta de que lo quiero aprobar. Y Linaga mantiene su propuesta de que no lo quiero aprobar, y entonces todo eso se eleva al superior jerárquico, al gobierno de Aragón, que decide. Ya no es como antes, que no se sabía qué pasaba. Que a mí me pasó esto en un... Esto porque, bueno, me pasó en Guadalajara, que el órgano sustantivo era para un proyecto en concreto, era para la evaluación de impacto de una planta de compost. Entonces el órgano sustantivo que decía, no me decía nada. Y el órgano ambiental empezó a decir que no, y al final dijo que no. Y el órgano sustantivo no resolvía. Dice, bueno, ni puedo recurrir a esta negativa porque es un informe, no puedo recurrir. Y esto no, es que ya han dicho que no. Hombre, ya han dicho que no, pero ahora usted tiene que confirmar si es que no o es que sí. Nos pegamos 4 años hasta que entendieron que tenían que confirmar que es que no es que sí. Nos pegamos 4 años que se arrancaron por una queja que hicimos al defensor del pueblo de Castilla-La Mancha. Que si no, estaban muertos todavía. Bueno, el cliente ya estaba muerto cuando eso de porque ya que le den luego la inversión y de vez en cuando se acuerda. Cuando pasa por Zaragoza viene a vernos se acuerda. Pobre no recupera el dinero ni ha recuperado nada. Entonces, si es procedimiento de evaluación de impacto, aquí os he puesto el ordinario, el simplificado está abajo, de evaluación ambiental, se reducen los plazos, pero finaliza con un informe. Esto tiene mucha cosa, porque finaliza con un informe. O sea, el ordinario de evaluación ambiental finaliza con una declaración. El simplificado se llama informe. Pero si el informe dice que bien, no hay ningún problema. Si el informe dice que es negativo, tampoco hay ningún problema. Lo que pasa es que se remite todo a procedimiento ordinario. Pero no, aquí no. Entonces, tú estás en el simplificado, llegas al final y dices, no, informe negativo. Vuelvo a empezar, pero por ordinario. Se debe conservar los trámites, ya se lo he contado, que lo he hecho. Pero claro, realmente el simplificado es peligroso, ¿no? En la evaluación de impacto ambiental es prácticamente es parecido. Lo que pasa es que aquí
hay unas actuaciones previas de carácter consultativo y de carácter obligatorio. O sea, hay una serie de... Sobre todo aquí, las previas es para formar el proyecto, que puedes o bien hacerlas tú por tu cuenta o pedirle al órgano sustantivo que te haga, que son básicamente las consultas y toda la información. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y aquí hay quien dice que tenían que haber puesto como obligatorio hacer todo el mismo trámite que para la evaluación ambiental, porque no te venga cualquier cosa. Pero aquí, realmente, un inversionista de una empresa grande es que te puede venir con más potencia que la propia administración y con todo estudiado. Entonces, yo ya lo tengo todo y le solicito el inicio. Y le solicito el inicio y que directamente nos vayamos al análisis técnico del expediente. Hombre, se le solicita el inicio, la información pública, que es de carácter obligatorio, y la solicitud de informes lo va a hacer el órgano sustantivo sí o sí. O sea, solicito el inicio, pero vamos a estudiarlo. Pero ya entro solicitando el inicio, con todo preparado. O sea, que no... El documento de alcance, no sé qué, pues todo eso que hemos visto del documento de alcance lo puedes pedirle al órgano sustantivo que te lo haga, es decir, que consulta el documento de alcance, evaluación, determinación de alcance, todo esto, que te lo haga el órgano sustantivo, o hacerlo tú, y el órgano sustantivo únicamente va a pedir, va a tramitar todo lo relativo a las consultas, todo lo relativo a la información pública, y llegaremos a la misma fase de solicitud del inicio y análisis técnico del expediente. La declaración de impacto ambiental igual es un informe preceptivo determinante y el simplificador pues lo mismo. Aquí, para recapitular un poco, el procedimiento consiste en que el órgano sustantivo únicamente lo recibe y pide las consultas a distintas administraciones y abre la fase de informe, porque lógicamente, a lo mejor alguna vez veis que en vuestra casa se os llega alguna cosa de, oye, quieren desarrollar tal proyecto pues en unos campos cercanos, colindantes o lo que sea, que pues se puede saber leer leyendo el asunto o el mando de alcaldía, que es lo que se está pidiendo exactamente, ¿no? Porque una cosa muy importante para la evaluación de impacto y la evaluación ambiental es las consultas y la información pública. Eso es fundamental e importante, ¿no? Tanto como la solicitud de inicio, que tienes que solicitar obviamente el órgano sustantivo, y luego el análisis que lo hace el órgano ambiental. La declaración de impacto es una declaración, como digo, es un informe, esto parece una chorrada, pero realmente hasta la fecha, a mí en Castilla-La Mancha recurrimos una declaración de impacto porque no nos daban otra opción, y nos recordó la sala, y no recurrimos. Vale, entonces con eso dijimos, bueno, pues que es recurrible, pues resuélvanos. La declaración de impacto no es recurrible, es el órgano sustantivo el que te tiene que resolver y dar la declaración de impacto. Y lo mismo con el informe simplificado, lo que pasa es que cuando es negativo, vuelta para arriba. A ver si haciendo una evaluación de impacto ordinaria lo podemos aprobar. Pero entre tanto, mareando. Interacciones hay muchas. La evaluación ambiental no excluye la evaluación de impacto ambiental. O sea, tú puedes haber evaluado el programa, pero el proyecto derivado del programa no se está evaluando también. Porque es muy distinto programar y luego concretamente qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Es que de un programa a un proyecto, las calidades normativas de salida de agua, cómo está proyectada, cómo no está proyectada, las aguas fecales para arriba y para abajo, o sea, en fin, el proyecto es una cosa muy concreta, ¿no? Y luego existe una cosa que es la autorización ambiental integrada, que no se trata en la ley, se trata en la normativa autonómica. Entonces, hay un mandato en la ley para que esté coordinada. La autorización ambiental integrada es bueno, para que sepáis, debajo de la evaluación de impacto ambiental está la autorización ambiental integrada y están las licencias urbanísticas, que son de actividad desclasificada, licencia de apertura, etc. Entonces, la autorización ambiental integrada es para proyectos grandes que requieren autorización de carreteras, autorización de agricultura, autorización de no sé, muchas autorizaciones de muy diversos organismos, porque el proyecto es potente. Entonces, el proyecto, todas esas autorizaciones las va pidiendo el INAGA, se integran, el INAGA tramita el procedimiento, va pidiendo de uno y otro sus pareceres y da una autorización única o no la da.
si le va llegando una información de la CHE, de tal, de cual, da o no la da, la autorización ambiental integrada. Entonces sucede que entre la evaluación de impacto y la autorización integrada, la autorización ambiental puede haber formas de penumbra que sean tanto propias de una como de otra. La ley aragonesa prevé que la autorización ambiental integrada, en este caso, sustituya la evaluación de impacto, es decir, sirva para los dos. Sirva para los dos. Entonces, eso ya es muy técnico, ya depende del proyecto concreto. Para un técnico medioambientalista, importante los anexos, ¿por qué? Porque sabemos dónde nos encontramos. Importante los anexos y sobre todo la norma aragonesa, que es la que va a traducir todo en Aragón. Entonces, hay que verse bien los anexos y dice, pues estamos en tal punto, vale. Cuando sepamos en qué punto estamos, sabemos qué seguimos. En Aragón, algunos aspectos. En Aragón, la ley, como ya os lo he dicho, va a ser una ley de desarrollo de la básica estatal. Es una ley que se publica en el boletín oficial de las Cortes de Aragón del 18 de julio de este año. Todavía no he visto otro texto, porque hay enmiendas, pero no sabemos si será aceptado. Entonces, como falta el informe de la ponencia, lo he visto esta mañana, que no había, o al menos no había colocado en la página web de las Cortes nada más. El objetivo es el mismo, o sea, planes, programas, proyectos, instalaciones, actividades, o sea, estamos hablando de planes y programas por un lado, y luego ya proyectos, instalaciones y actividades. La ley ambiental aragonesa te va a hablar de la evaluación de ambiental, de planes y programas, de la evaluación de impacto de proyectos, de la autorización ambiental integrada respecto de proyectos que pueden tener ahí unas zonas de penumbra, y luego te bajará a hablar de la licencia de actividades clasificadas y te bajará a hablar de la licencia de apertura. ¿De licencia de actividad? No. De inicio de actividad. No, creo que es de apertura y luego inicio de actividades es la de la. O inicio de actividad. El inicio de actividad existe, ahí tengo una confusión ahora. Porque creo que es licencia de actividades clasificadas y si no procede, licencia siempre de apertura, pero luego hay una licencia además de inicio de actividad que es cuando has concluido, tienes como comprobarlo. Entonces la de apertura simple es que nos pasó un caso de un local en Zaragoza, una sociedad gastronómica, que no tenía ni licencia de actividad. Entonces le pusimos un proyecto a cerrarla, la cerramos y al poco le dieron licencia de apertura. Y claro, según la normativa, era licencia de actividades clasificadas. Y no le podían dar licencia de actividades clasificadas porque no tenía, claro, las actividades clasificadas es una licencia mucho más potente que te exige que el local tenga doble salida, tal. La de apertura es una chorra. Nuestro tema de discusión era el anexo, porque para actividad clasificada se exigía una potencia instalada de X y para apertura que hubiera una potencia instalada menor. Entonces estamos discutiendo qué potencia instalada tenía. Entonces ahí es muy importante el técnico que nos diga, porque ahí la discusión, potencia eléctrica no tenía instalada, tenían gas. Entonces, claro, la discusión se basó en transformar las térmicas del gas en su equivalente potencia instalada eléctrica, para ver si había una licencia u otra. Entonces, aquí es un asunto. Pero, bueno, pero el tema era eso, discutir en el punto de qué potencia estábamos hablando, ¿no? Para ver si nos íbamos por un procedimiento muy agravado, como la licencia de actividad clasificada, con información pública, notificar a los vecinos, tal, o con una licencia de apertura. Hoy en día ya sabéis que además se ha cambiado totalmente esto. Si los locales no superan 700 metros, no hace falta licencia. Basta con una comunicación previa, pero aquí está la trampa novela. La ley aragonesa ya ha salido al paso. Tú comunicas, yo tengo todo y ya está, y empieza a funcionar. Claro, aquí ha habido un cierto susto porque, por ejemplo, un local típico de los chinos, cumplimos con todo. Eso quiere decir que
te ahorras los trámites burocráticos, pero cumples con todo, ¿eh? Porque puede hacer la administración y decir, pero usted no cumple con nada, y cerrarte el local. El tema es que cuando aparecerá la administración, a los 6 años, ¿se habrá quemado el local antes? ¿Se habrá incendiado todo el edificio? La administración está bastante asustada con el tema. De hecho, estamos trabajando en una solución para esto. La ley aragonesa, ¿qué es lo que ha hecho? Dice, vale, comunicación previa, pero a los 3 meses me tiene que pedir usted licencia. Seguirá trabajando preventivamente. Me parece una solución bastante razonable. Porque si tiene todo. Y yo lo dejo trabajar, pero me pida la licencia. Si en ese procedimiento no tiene la licencia, ven que no tiene nada, pues ya está. ¿A qué abarca esta ley? Objetivamente todo esto, subjetivamente siempre lo tendría que haber apagado. Subjetivamente, estas cosas pueden ser al final. Estos cacharros se cantan mucho. Subjetivamente, su ámbito es toda la comunidad autónoma de Aragón. O sea, abarca toda la comunidad autónoma, pero no a la administración del Estado. A la Confederación Hidrográfica del Ebro esta ley no se le aplica. No se le aplicará. Se le aplica la estatal. Bueno, realmente en la evaluación ambiental estratégica las leyes de desarrollo repiten mucho. ¿En qué caso? Son los que dice la ley estatal. Es que no puede decir nada más nuevo. En el procedimiento establece novedades. Es similar a la ley estatal para la evaluación ambiental, pero en el planeamiento urbanístico concreta más. Dicen que en casos de planeamiento urbanístico se va a aplicar la evaluación ambiental estratégica. Así como la del Estado, aquí concreta más. ¿Qué es el ámbito de una legislación de desarrollo? Es decir, dónde y cuándo procede la aplicación de la normativa. La evaluación de impacto, lo mismo. No se aplica el Estado. Se extiende a las zonas ambientalmente sensibles, es decir, además de lo que dice la normativa estatal, hay zonas aragonesas que son ambientalmente sensibles y aquí tiene usted la obligación también de desarrollar la evaluación de impacto, no solo en los casos establecidos por el Estado. Se establece, las zonas ambientalmente sensibles se regulan con bastante precisión, no se establece un procedimiento nuevo, distinto, se va a hacer el procedimiento de evaluación de impacto ordinario, pero sí se determinan los casos en los que se va a aplicar como zona ambientalmente sensible. Es un supuesto distinto de la normativa estatal, porque se busca mayor protección. No obstante, la comunidad autónoma tiene la competencia de normas adicionales de protección del medio ambiente. Y aquí da normas adicionales de protección del medio ambiente. Los casos, pues de la autorización ambiental integrada, porque antes os he puesto, también los casos anteriores de la evaluación de impacto y la evaluación ambiental son los mismos casos que en el Estado. También aquí hay un anexo que dice qué casos son, que se identifica cuál está. Y la autorización ambiental integrada, que no viene en la normativa estatal, sino en la aragonesa, te dice en qué casos procede. Y el procedimiento es igual. Lo único que aquí hay un dato curioso que es el informe urbanístico, que lo detalla mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor empiezas con consultas previas, con tal y cual, y te llega el informe urbanístico y dices, no, esa actividad en esta zona de suelo no se puede hacer. Pues ya hacemos el expediente. El informe urbanístico es fundamental en todo, pero sobre todo en la autorización ambiental integrada. Bueno, la licencia de actividades, que antes hemos hablado, es un escalón más bajo. Digamos que la autorización ambiental es cuando afectas a muchas, pues es un proyecto que afecta a carreteras, que afecta a muchas áreas sensibles, y una actividad clasificada pues es un local de negocio, un local de 1000 metros, un local de 1000 metros que además, o una granja de cerdos, normal, una granja avícola, pues licencia de actividad clasificada. Normalmente es una actividad molesta, insalubre, nociva y peligrosa, que curiosamente seguimos con lo mismo del reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas del año 64, el RAMIN, que es el que inició todo esto, y el procedimiento, como veis en Aragón, sin declaración responsable, no hay ningún problema, pero pídamela. Eso sí procede, si no procede la declaración responsable, pídamela ya. Pero si procede la declaración responsable, muy bien.
declaro este responsable que cumple todo, pero a los 3 meses me lo pide. O sea, que si lo cumple no puedo pedir y no pierdo tiempo. Y luego ya, como siempre, un procedimiento habitual de negación o calificación de la actividad. Detrás de esta licencia ambiental de actividades clasificadas vendría la licencia de apertura. ¿Por qué no la explico aquí? Porque no es una licencia ambiental. La licencia de apertura no se considera una licencia, se considera una licencia urbanística, una licencia de actividad. Entonces el último escalón es este. Lo demás son afecciones al medio ambiente poco medibles o poco consistentes. Por tanto, pasa a una licencia sin más que se tendrá en cuenta sobre todo la concordancia con el planeamiento urbanístico y también, bueno, se cumplan las otras condiciones de seguridad. Y esto sería básicamente todo. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión? Sí, yo tengo una pregunta. Para un proyecto en el que se han hecho las consultas previas antes de que entre la nueva normativa en vigor y que tú presentas el estudio después, ¿ese estudio tienes que hacer conforme al anterior o a la normativa posterior? Eso me preguntan en una empresa. A lo mejor sería más interesada. Todo proyecto, entiendo, y ahora que pero todo proyecto que empieza con una normativa en vigor, normalmente, salvo que la nueva normativa tenga disposiciones de adaptación, que no la tiene, en este caso no la tiene, sigue con esa normativa en vigor. Lo que pasa es que esto es muy delicado. Porque claro, normalmente los técnicos tenderán, si te exigen nuevas cosas, lo que pasa es que esta ley no carga mucho la mano desde el punto de vista técnico. Tú seguirás con la normativa anterior hasta que se acabe. Si empiezas con la normativa nueva, ya normativa nueva. Y no sé qué me preguntaban estos. Las modificaciones. Si tú tienes un proyecto autorizado con la normativa anterior y ahora, ¿con qué tramitamos las modificaciones? Yo entiendo que con la normativa nueva, pero porque una modificación es un procedimiento nuevo. Entonces, depende de cuándo se incoa. ¿Qué normativa rige cuando se incoa? Si te vas a las disposiciones finales, que las transitorias regulan normalmente esto, lo habitual, esto no lo recuerdo, pero lo habitual creo que esto es igual, tú incoas normativa en vigor es esta, sigues con normativa en vigor. Si hay alguna adaptación ya te dirán, pero en principio esto pasa en contratación, siempre. Y siguen con la norma porque es una norma ya desde el Código Civil señala esto. Para responder a la compañera, si estás haciendo un estudio de impacto ambiental en el INAVA, o sea, ¿cómo nos ha atrapado a los estudios de impacto ambiental que estamos a mitad? Si es nuevo y es directamente sobre el INAVA, lo puedes hacer con la antigua. El problema que tenemos con esta legislación y en este año de transición es que nos ha cambiado los organismos sustantivos. Es decir, si estamos haciendo un estudio de impacto ambiental con la CHE, ya está vigente la normativa nueva y el órgano sustantivo es la CHE. Entonces tú tienes que cambiar todo el procedimiento, todo. Aunque lleves un estudio de impacto ambiental de 3 años, lo tienes que hacer nuevo. El problema que tenemos también es si, por ejemplo, el organismo sustantivo muchas veces ya no es la CHE con esta nueva legislación, sino que el organismo sustantivo es Minas, o puede ser Agricultura, o puede ser otro. Entonces, tienes que volver a empezar el estudio de impacto ambiental, o con la nueva o con la vieja, te dan a elegir, pero al que va referido es al INAVA. Esto me refiero porque la CHE, todos los estudios de impacto ambiental que se hacían, iba al Ministerio, y el organismo ambiental era al Ministerio, y ahora con la nueva legislación van al INAVA. Entonces, te dejan continuar con tu estudio de impacto ambiental con la antigua legislación, pero te lo tiene que aprobar el INAVA. Nosotros en la empresa hemos tenido varios proyectos que hemos hecho en
y ahora lo hemos tenido que repetir entero, porque nos ha cambiado el organismo sustantivo y el organismo ambiental. No es tanto por las modificaciones, porque realmente nuestra legislación ambiental es muy similar a los nuevos criterios de la básica, sino por a qué órgano ambiental iba dirigido. Entonces el INAGA, en un lado, en Minas, nos ha dicho que no hay, que tenemos que volver a empezar, y en otro sentido pues nos ha dicho que sí, que podemos continuar. Ese es el mayor problema que tenemos ahora con el año este de transición. Luego que suele suceder que os pedirán todos al nuevo, o sea, que queremos continuar con lo antiguo, pero os pedirán todos al nuevo. No es porque jurídicamente proceda, pero bueno, empiezan a decir una cosa, otra y tal, y suele ser que, bueno, ya que está la nueva en vigor, si pide alguna cosa más, pues piden que la pongáis, y en principio no tendréis por qué, pero bueno, suele ser el criterio de las técnicas. La normativa, las transitorias la interpretan ahí las medidas. ¿Alguna cuestión?